¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio del Insight Colectivo. Espero que se encuentren bien. Feliz miércoles, Semana Santa. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de Viktor Frankl, un excelente psicólogo que escribió El hombre en busca del sentido. Este libro es muy bueno, a pesar de que no estudia en psicología, es un libro que te deja muchas enseñanzas y te enseña mucho acerca de, pues, hasta dónde puede llegar el ser humano en todos los sentidos. Y pues es un libro que es interesantísimo de leer, la verdad. Y Viktor Frankl pues es muy reconocido por este libro que escribió después de la Segunda Guerra Mundial. Este libro él lo escribió basado en su experiencia en los campos de concentración y en los campos de matanza. Ahorita no recuerdo el nombre exacto, pero bueno, o sea, habían dos tipos de campos de concentración diferente. Y pues vamos a hablar todo este podcast sobre esa experiencia de Viktor Frankl, que es muy dura. Van a ver algunas imágenes muy duras. Yo no controlo el contenido de Google. Entonces, pues bueno, seguramente van a ver cosas que van a salir que no están muy cool, que digamos, pero pues bueno, o sea, entonces, pues ni modo, o sea, vamos a empezar y si sale alguna imagen fea, pues bueno, ni modo, si no la quieren ver, no la tienen que ver a fuerza. Entonces, pues El hombre en busca del sentido, como dije, toma inicio en la Segunda Guerra Mundial. Y Viktor Frankl divide este libro en tres diferentes capítulos. Estos diferentes capítulos, el primero es el internamiento en el campo, así se llama. El segundo es la vida en el campo. Y el tercero ya es la parte cuando llegan después de la liberación. Y estas tres fases pues se dividen en diferentes subcapítulos. Hay capítulos muy pequeños. Entonces pues vamos a leer algunos. Aquí tengo el libro, de hecho. Ahorita voy a ir por él y van a ver qué vamos a leer sobre el día de hoy. Entonces comenzamos primero con un poco de historia de la Segunda Guerra Mundial para entender un poco el contexto de dónde está Frankl y qué fue por lo que pasó. Pues Viktor Frankl era judío y como bien es conocido, pues la Segunda Guerra Mundial fue una guerra, por decirlo así, bueno, no sé si fue una guerra en contra de los judíos y pues también en contra de todos los que no fueran como parte de la raza aria, que así es como le llamaban en 1940, alrededor de esos años también. Y la Segunda Guerra Mundial pues toma lugar debido a que Hitler llega a invadir Polonia. Y cuando invade Polonia Hitler, pues aquí comienza, fue como la gota que derramó el vaso en que se detonara esta Segunda Guerra Mundial. Y también fue algo que detonó el vaso, pues los bombardeos de Pearl Harbor contra los Estados Unidos por parte del equipo del ejército japonés. Y pues aquí estoy buscando en Wikipedia la Segunda Guerra Mundial. Luego hay unos datos muy básicos en Wikipedia que son muy buenos, que creo que nos servirían para el propósito de este podcast. Aquí sale la Segunda Guerra Mundial como las batallas más, pues por decirlo así, como más importantes. La fecha donde comenzó, que fue de 1939 hasta 1945, fue un rato y con muchas, muchas muertes. Y los lugares, pues casi fue en todo el mundo. Y participaron muchos países, unos de ellos también incluido México, aunque en menor escala que los países principales. También la casus belli, aquí como les estaba explicando, pues fue la invasión nazi de Polonia y pues también de Pearl Harbor, también contra los Estados Unidos. El resultado pues obviamente fue que ganaron los aliados, que es Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, y ahorita los vamos a ver. Y aquí están las consecuencias, donde está el colapso de Alemania nazi, caída de los imperios japonés e italiano, que bueno, lo vamos a ir hablando un poquito más adelante. Las figuras, del lado izquierdo están creo que les decían los Axis o algo así, pero bueno, son los malos, por decirlo así, es Adolf Hitler, Hirohito y Benito Mussolini. Y del otro lado tenemos a Stalin de Rusia, Franklin Roosevelt de los Estados Unidos, Winston Churchill, excelente persona también, vamos a hablar del podcast de él en algún momento, de Inglaterra, y también por parte de China es Chiang Kai-shek, no tengo idea quién sea ese, pero bueno. Estos fueron los principales
en participar en esta Segunda Guerra Mundial. Los muertos pues fueron más de, aquí sale de los dos lados, pero fue un total más o menos de entre 40 y 60 millones de muertos fueron, no se sabe como la cifra exacta. Entonces fueron entre 40 y 60 millones, muchísimos. Imagínense, creo que ahorita somos 600 billones de personas. Entonces, pues sí, fueron muchísimas personas las que murieron. Y pues bueno, en la Segunda Guerra Mundial, ya hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, pues cuando comienzan a entrar los aliados a territorio alemán, porque pues nadie había entrado a territorio alemán, porque pues Alemania había conseguido muchísimo territorio a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya cuando los americanos específicamente comienzan a adentrarse a Alemania, que de hecho se llamó una operación que se llamaba D-Day, que fue una de las operaciones más grandes de la Segunda Guerra Mundial, cuando invaden los americanos, no recuerdo en qué parte de Alemania, pero bueno, es cuando empiezan a adentrar al territorio alemán. Y justo aquí es cuando comienzan a descubrir pues diferentes como campamentos que al final de cuentas no eran campamentos como el ejército creía, sino eran campos de concentración. Entonces, en estos campos de concentración ocurrían miles de cosas horribles y pues habían dos tipos, como dije al inicio. Los campos de exterminio, que es donde 80% estaba seguro que ibas a morir, y los campos de concentración, ponle unos 50%, pero igual era muy probable que murieras y pues habían diferentes tipos de torturas. Yo sí lo considero como torturas literalmente psicológicas y físicas que pasa a lo largo de esto, ¿no? Entonces, pues, en uno de esos campos resulta que estaba, pues, efectivamente Viktor Frankl, el psicólogo humanista, y cuando Viktor Frankl está aquí encerrado, estuvo en 4 diferentes campos de concentración, eso es muchísimo, o sea, son muchos campos de concentración, aunque suenen como pocos, y pues justamente Viktor Frankl comienza a relatar su historia sobre la Segunda Guerra Mundial y cómo era la vida en esos campos de concentración, que en realidad en todos era igual, más o menos. Entonces, pues ahí nos empieza a relatar, ¿no? Y pues en estas 3 fases del libro comenzamos con los mapas, ¿no? Les quiero enseñar los mapas de los campos de concentración, porque en esos mapas se pueden dar una idea, cuántos había, a qué distancia estaban. Entonces, aquí están algunas imágenes de los campos de concentración. Quiero encontrar una que está muy buena, pero creo que no está por aquí. Pero bueno, aquí están, si ven su pantalla, ahí están algunos campos de exterminio. Y justamente, pues, los que tienen las calaveritas eran de exterminio, que creo que falta Auschwitz por ahí. Pero bueno, estos eran los principales. Entonces, habían muchos, en realidad, muchos campos de concentración. Pero como dije, pues mucho era muy parecido en diferentes aspectos. Entonces, la primera experiencia que nos cuenta Frankl es cuando llega a Auschwitz. Auschwitz fue el campo de concentración donde más matanzas hubieron en la Segunda Guerra Mundial de judíos, y principalmente judíos y también de otro tipo de personas que no cumplieran como los criterios de la raza aria que decían los nazis. Entonces, lo primero que nos narra Frankl es la selección de prisioneros cuando llegaban a Auschwitz. Entonces, cuando llegan a Auschwitz, ellos llegaban en unos trenes, y en estos trenes pues se bajaban muchísimas personas, y pues al bajarse hacían 2 filas, como se puede ver en la imagen de hasta arriba, del lado derecho, hacían filas, y estas 2 filas tenían 2 destinos completamente diferentes. Tú tenías 2 destinos. Si el guardia que te veía débil, te veía como una persona que no eras pues apta para hacer diferentes cosas, que esas cosas son trabajos forzados, entre muchísimas otras cosas, pues si eras una persona que entrara en la palabra débil, pues te ibas del lado izquierdo. Y ese lado izquierdo, que implicaba cámaras de exterminio, implicaba cámaras de gas, implicaba muchísimas cosas. Entonces, pues a la izquierda era morir, básicamente. Y a la derecha, pues eran personas que podían hacer trabajos forzados y que vivieron en los campos de concentración, aunque no todos, debido a diferentes circunstancias que ahorita ya vamos a comenzar a hablar. Entonces, Frankl habla sobre esta selección,
sobre esta selección, sobre que eran los de la izquierda y la derecha. Y él relata en su libro que él traía una mochila muy pesada y como no se habían sentado en días, porque en los trenes habían muchísimas personas, pues estaba muy agotado y ya se estaba inclinando del cansancio. Entonces dice que probablemente si el soldado que escogía si te ibas para la izquierda o la derecha lo veía débil, entre comillas, pues lo más probable es que muriera. Entonces dijo que le costó un trabajo tremendo poder mantenerse bien y sin que el rostro también lo delatara. Entonces ahí fue como la primera selección, la primera voluntad, como diría Viktor Frankl, que tuvo él para mantenerse vivo y seguir con vida. Entonces esta parte de la selección fue lo primero que narra Frankl como muy importante. Después él habla sobre algo que llamó la existencia desnuda. Y la existencia desnuda es cuando llegaban los prisioneros al campo de concentración y entraban a las regaderas. Aquí no todas son regaderas, hay unas fotos aquí que son cámaras de gas, pero sí hay una que otra imagen por ahí que es de las regaderas. Y pues lo que pasaba es que llegaban a estas regaderas y pues les quitaban todo les quitaban a las personas que llevaban al campo de concentración. O sea, de que literalmente te dejaban desnudos, sin nada. Nunca ibas a, o sea, si tenías un reloj que pues te lo regaló quién sabe quién, nunca lo más lo ibas a volver a ver, nada. O sea, ya te despojaron de todas tus cosas. Entonces aquí es cuando Frankl habla sobre esta existencia desnuda, que así lo llama, que es cuando él se da cuenta que eran iguales en ese momento y que todos no tenían nada que los conectara al pasado, absolutamente nada, y que todos tenían la misma oportunidad a partir de ese momento para sobrevivir. Entonces a ese sentimiento y a esa percepción que tuvo en ese momento en las regaderas fue a lo que llamó existencia desnuda. Y pues te narra, ¿no?, esta parte sobre las regaderas que les acabo de contar. Y pues eso fue la existencia desnuda para Viktor Frankl, como la primera percepción que dijo: aquí comienza la carrera de la supervivencia, literalmente. Y después de esta existencia desnuda, Frankl te comienza a hablar sobre los prisioneros que hay en el campo de concentración. Te habla sobre dos tipos de prisioneros. Uno era el prisionero común y corriente. Era el prisionero que pasaba torturas, pasaba hambre, pasaba diferentes tipos de cosas que ahorita vamos a hablar. Y pues ese era el prisionero común, ese era un tipo. Y también estaba el otro tipo de prisionero en el cual les llamaban los capos. Y estos capos eran judíos también, pero a ellos no les pasaba nada, entre comillas, porque tenían más privilegios, porque hacían trabajos generalmente administrativos o de contaduría o ese tipo de cosas. Entonces tenían ciertos privilegios en el campo de concentración. Y dice Frankl que estos capos era muy triste una cosa, y él decía que esa cosa era que a veces esos mismos capos se portaban aún mucho peor que los soldados nazis comunes del campo de concentración. Entonces esa parte menciona Frankl que también le impresionó muchísimo en los primeros días. Y también habla sobre cómo metían a personas en un barracón, así se llaman, barracones donde dormían los prisioneros, y cómo estos barracones eran de 200 personas, 250 personas más o menos, y que llegaban a meter hasta 1500 personas en los barracones. Vamos a buscar aquí en Google a ver si salen algunos. Entonces, justamente en los barracones también había muchísima presión. Vamos a buscar Auschwitz. Entonces, aquí cuando Sleeping Quarters, aquí está. Entonces, aquí cuando Frankl habla sobre estos barracones, así traducido en español, pues cabían muchísimas personas. También menciona que les daban 2 cobijas por cada 8 personas. Entonces, por lo general, para sobrevivir al frío, porque recordemos que llegaron épocas allá en Auschwitz donde nevaba y llegaban a temperaturas de hasta como -10 bajo cero. Entonces era un frío impresionante, y por lo general cuando entraban no les daban más era como un uniforme de rayas, y nada más era lo único que tenían, no tenían nada más. Hay unos que no tenían zapatos, que te contaba Frankl que los intercambiaban por comida y diferentes cosas de trueque,
que había en el campo de concentración debido a la falta de casi, o sea, todo lo esencial que tenemos pues en la vida. También habla sobre que les daban a ellos un trozo de pan al día de 150 gramos aproximadamente, y que eso era lo que comían, literalmente. Y también habla que comían, a veces, era más raro, a veces comían sopa, y que por lo general la sopa era nada más puro caldo y que no tenía ninguna otra cosa adentro, por decirlo así. Incluso dice que antes, bueno, algunas veces habían papa en la sopa y solamente a muy poquito les tocaba con esos, como con más pedazos, por decirlo así, y que eso lo agradecían, o sea, les ayudó a sobrevivir a muchísimos por diferentes razones. Y pues dice que eso era generalmente la comida al día en Auschwitz. Aquí de hecho pueden ver como algunos de los platos que les daban y cosas así. Y bueno, era muy difícil porque si tú sobrevivías, pues te daban eso, y también tenías que hacer trabajos forzados, con el frío, sin energías, y pues literalmente los prisioneros acababan, o sea, con un peso increíblemente bajo, que incluso llegó a un punto en el que relata Frankel que ya la gente después de tanto tiempo sabía quién iba a morir y quién no, nada más con verlos. Y por ejemplo, aquí esta es una imagen fuerte, y así por lo general eran todos los prisioneros de guerra por parte de los nazis en los campos de concentración. Así era como se veían, y todos también estaban rapados igual. Entonces todos eran iguales absolutamente, ¿no? Como esta parte de la existencia desnuda que dice Frankel. Y además de este pan había algo interesante, porque también habían personas que las veías con cigarros o con aguardiente. Y dice Frankel que cuando veías a una persona con una de esas dos cosas, algo era seguro que iba a morir. ¿Por qué dice eso? Porque habían personas que obviamente con un pan no es suficiente, y más si tienes trabajos forzados y tienes que sobrevivir al frío y diferentes cosas. Entonces, lo que sucedía era que si veías a una persona con un cigarro o aguardientes porque lo habían intercambiado por su comida, entonces esa persona ya no iba a comer en todo el día, y pues sus posibilidades de sobrevivir son mucho menores. Entonces decía Frankel que los que tenían cigarros o aguardiente básicamente estaban como destinados a morir por diferentes circunstancias. Y las personas que iban como a favor de la vida, lo que pasaba era que sus cigarros o el aguardiente, si es que ellos tenían, lo cambiaban por comida. Y pues ya en lugar de un pan, pues ya tenías dos. Y también hablaba Frankel sobre cómo diferentes personas tenían diferentes estrategias para comerse el pan. Unos se lo comían luego, o sea, se los daban y pues por el hambre se lo comían todo, y habían otros que guardaban pedacitos para lo largo del día. Frankel fue uno de ellos, pero decía que las dos de igual manera, o sea, eran igual de... O sea, te arriesgabas muchísimo igual a que pasara algo, porque si te descubrían con dos panes los soldados, uy, te hacían un buen de cosas. Y también habla Frankel, ya después de todo esto, ya después de comenzar a darse cuenta de esta como existencia desnuda, la selección de prisioneros, el tipo de prisioneros que hay y las condiciones como en la que pues él está, él dice que comenzó a tener un tipo de curiosidad, pero él menciona que no es como esta curiosidad común que encontramos en la vida diaria por las cosas. Él dice que esta era como un tipo de curiosidad de supervivencia, casi instintiva, diría Frankel. Entonces dice que él empezó a tener curiosidad por todo, y también pues ayuda que él también tenía conocimiento científico, especialmente en psicología, y pues le ayudó mucho, dice, esas dos partes, la curiosidad y pues también que tenía esto. Ya les diré por qué le sirvió que era psicólogo a Frankel. Luego también Frankel habla sobre las alambradas en Auschwitz, y las alambradas eran, hay una imagen fuerte aquí ahorita que ven, entonces por si no la quieren ver. Entonces, no es cierto, no sale, qué bueno. Bueno, entonces, esas eran las alambradas, las que están viendo en su pantalla. Y pues esas alambradas estaban electrificadas. Entonces dice Frankel que mucha gente ya después de unos días o unas semanas, que literalmente todo mundo, incluyendo él, llegó a un punto en el que dijeron, ¿me echaré a la alambrada o no? Porque era una muerte rápida y era una muerte sin preocupación ni nada, y era una muerte que estaba literalmente a la vuelta de la esquina. Entonces también decía que las alambradas era algo terrible, porque había veces que veías a gente ahí que pues ya no toleraba más las cosas y pues se suicidaron básicamente.
ya después de esto, aquí cierra como el primer capítulo. Después empieza el segundo capítulo, que es llamado la segunda fase, que es la vida en el campo. Aquí en la vida en el campo te habla un poco más sobre todo lo que sucedía adentro, ¿no? El primer capítulo fue como toda esta parte de las impresiones que tuvo Frankel al inicio, ¿no? La selección de prisioneros, la existencia desnuda, el tipo de prisionero que había, 1500 personas en 200 barracones, lo del pan, lo de los cigarros, el aguardiente y así como primeras impresiones. Y esta segunda fase ya te habla un poco más de otras cosas durante la vida ahí en esos campos de concentración. Él te habla mucho sobre la parte de la apatía. La apatía es lo contrario a la empatía. Y esta apatía, pues es, como menciona Frankel, es una sensación de apago emocional completo. No sientes nada a nivel emocional. No sientes nada emocionalmente. Estás como apagado, literal. Y Frankel dice que eso lo ayudó a sobrevivir y a muchos también. O sea, él dice que no era el único que tenía esto. Y pues dice que era muy, muy, pues esencial tener esta parte de la apatía los primeros días de, pues ya sabes, de concentración. Y esta apatía incluso decía que hubo una vez en donde estaban latigueando a un compañero suyo atrasito de él porque estuvo un poco salido de la fila y que lo golpearon y que él ni siquiera volteaba, pero no porque no quisiera, sino como literalmente decía que no le nacía voltear, o sea, era una apatía total, o sea, era un apagón emocional impresionante. Y dice que eso le ayudó a sobrevivir los primeros tiempos que estuvo ahí en el campo de concentración. También hablaba sobre lo que más le dolía, no eran tanto los golpes físicos, sino más los golpes como a la moral que Viktor Frankl tenía. Por ejemplo, él te relata que a lo largo de su estancia pues recibieron muchos golpes, latigazos, abusos físicos de diferentes formas, ¿no? Y pues de ese estilo también habían insultos, pero más verbales también, y Frankel decía que esos le dolían muchísimo. Y también hubo una vez que un soldado, cuando él estaba haciendo un trabajo forzado, literalmente, descaradamente le aventó una piedra, pero a un lado suyo, o sea, a propósito la piedra iba dirigida hacia otro lado, no hacia él, y que le dijo que era un perro. Y eso dijo Frankel que, o sea, que ha sido de los insultos que más le ha dolido porque es una humillación humana completamente horrible. Entonces dice que ese tipo de humillaciones, ese tipo de insultos era lo que más le dolía, más que un simple trancazo en algún lado. También habla sobre que él se hizo un aliado de uno de los soldados del campo de concentración y que esto le ayudó a salvarse de muchas cosas que suceden a lo largo del libro. Y dice que este soldado lo que le ayudaba a hacer era que pues le ayudaba con su perfil psicológico, o sea, que le dijera, o sea, cómo era, por qué era como era y cosas así. Y también le pedía que lo ayudara con su matrimonio, porque tenía muchos problemas matrimoniales. Entonces esto es lo que hacía Frankel y de hecho pues le sirvió mucho para salvarse en los campos de concentración. Mm. ¿De qué se salvó? Por ejemplo, él se salvó de cámaras de gas, se salvó de crematorios, se salvó de cámaras de tortura, también se salvó de pastillas con veneno, que les daban también muchas para que se suicidaran en los baños, se salvó de algún tipo de fusilamiento, se salvó de las alambradas electrificadas, porque también los aventaban a veces, se salvaron de que hacían experimentos con agua helada para ver cuánto tiempo aguantaba el cuerpo en hipotermia, o también se salvaron de inyecciones de diferentes químicos, o también o sea, la lista, puedo seguir la lista con miles de cosas, pero imagínense todas esas cosas de las cuales se salvó Frankel, pero muchos no tuvieron la suerte de hacerlo. O sea, mucha gente, millones de personas pasaban por eso literalmente. Y pues también dicen que había mucha tortura psicológica, y en especial con la música en los campos de concentración. Dicen que ponían no música en especial, sino como diferentes tonos agudos y graves que eran muy molestos y que eso se los ponían a los prisioneros a la hora de dormir. Entonces imagínense, ni de día ni de noche podían descansar literalmente. Y también habla sobre cómo los guardias les llegaron a decir que de ahí nació como
el mito, porque pues no, según yo no se sabe si es verdad o no, sobre que los soldados aparentemente les decían que los estaban haciendo jabón. Entonces también estaba esa teoría que también aparentemente los hacían jabón a los judíos. Y pues después de tanta, o sea, es tanta maldad que dentro de toda esa maldad Frankel llegó a encontrar como herramientas para poder sobrevivir. Y esas herramientas habla que una de ellas son los sueños, el poder dormir, porque llegaba un punto en el que decía que estabas tan cansado que a fuerza dormías. Entonces decía que una de las cosas que más le ayudaba era dormir y más soñar todavía, porque dice que se alejaba de una realidad horrible. Entonces que el soñar pues era muy bueno, escaparse de la realidad por un rato. También habla sobre el hambre, sobre cómo el hambre, cuando tenías mucha hambre había veces que tú soñabas que comías o que tomabas agua. Seguramente a algunos de ustedes les ha pasado. Y entonces ellos tenían también ese tipo de sueños. No siempre, pero más o menos tenían ese tipo de sueños igual. Entonces el sueño era una parte para escapar. Y pues habían ya muchas personas, dice Frankel, que cuando las veías dormir, que se veían con lanugo y que se veían muy delgadas, o sea, muy, muy, muy delgadas. Y el lanugo es como un tipo de pelo, es un tipo de pelo muy, muy, muy delgado que te sale en el cuerpo cuando ya no tienes proteínas, ya no tienes músculo en todo tu cuerpo porque pues tu mismo organismo se comió a sí mismo para poder sobrevivir. Entonces te comienzan a salir estos vellitos para protegerte del frío, porque por eso las pacientes, no sé, que tienen anorexia, por eso tienen mucho frío luego, precisamente por eso. Entonces también te habla como antes de irse a dormir veía cosas terribles y como cuando estaba antes de la guerra y todo tenía una vista completamente diferente y pues que fue algo que le dio mucha melancolía esa escena a Viktor Frankl. También habla sobre la desesperación de el hambre cuando ibas a dormirte o cuando despertabas, porque decía que en su libro dice que te imagines como cuando tienes mucha, mucha hambre, pues pasan muchas cosas por tu mente, pero una de ellas pues es como cuándo voy a comer, seguramente en 1 hora, en 2 horas, lo que sea. Y dice que ellos habían días que no sabían, que tocaban una sirena y pues los que alcanzaban pan muy bien y los que no alcanzaban pan ni modo, literalmente. Y habían personas que ya no les daban de comer porque ya iban a morir, como este diagnóstico visual que les digo, que los veían y decían como, ah, no, pues él en 2 días ya se va a morir, en un día ya se va a morir. Y lo que no hacían era no darle de comer y además forzarlo a que hiciera trabajos muy, 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 muy pesados y muy agotadores, hasta que pues literalmente el cuerpo ya no podía y se morían. O sea, podríamos decir que lo que hacían los soldados nazis era exprimirlos hasta la última gota y ya, así como si fueran cualquier cosa, como cualquier tipo de objeto. Entonces eso hacían mucho los nazis. Cuando ya veían que alguien no iba a durar mucho, pues ahorraban comida, ahorraban agua y pues lo que hacían era eso, justamente como exprimir a la persona y bueno, el next. Y después de eso, también habla Frankel, además de los sueños, las sesiones de espiritismo que tenían en los barracones. Y decía que habían personas que ni siquiera creían en nada o así, pero que igual iban porque era como alejarse por un momento de las cosas, tener un momento entre comillas agradable. Entonces también dice que las sesiones de espiritismo y los sueños ayudaron mucho y esto él lo llamó algo que llama la huida hacia el interior y él dice que que puede ser la fantasía o los sueños diurnos, o sea, cuando estás despierto y piensas en muchas como pues, fantasías también se puede decir, los sueños, meditar, el arte. Dice que esas son cosas que habían mucho en el campo de concentración que ayudaban a sobrevivir y eso fue lo que llamó la vida hacia el interior, la fantasía, los sueños, las meditaciones. El arte era muy, aunque obviamente no como se imaginan, pero también había como cierto arte y más literario todavía dentro del campo de concentración. También dice Frankel que el sentido del humor es esencial y que es crucial en la supervivencia del ser humano, que hay veces que no tenemos ganas de hacer nada o así, pero él dice que aunque no tengamos ganas de hacerlo, que lo hagamos, porque, no, o sea, no podemos confiar como siempre en esa parte de
no, pues no quiero ir y ya listo, no porque me siento mal. O sea, dice que también tenemos que tener una parte de razón, aunque, o sea, que no nos gane la emoción, por decirlo así. Entonces dice que el sentido del humor es importantísimo para la supervivencia. También habla, hablando de supervivencia, también cómo sobrevivieron a muchos infecciosos, muchas personas con tifus específicamente, porque a él, como era doctor, era psicólogo, pero bueno, o sea, era considerado como igual que el médico y así, pues también vio a muchas personas con tifus y con diferentes enfermedades, entonces pues también era muy probable que se contagiara de algo. También habla de esta felicidad sobre una vez que ya iban a salir, más bien ya salen de Auschwitz y van a cambiar a Víctor Frankl a otro campo de concentración que se llama Dachau, pero este ya no era un campo de exterminio como Auschwitz, este ya era un campo de concentración, entre comillas, más ligero, nada más era para 1500 personas a comparación de Auschwitz que era de miles, o no sé si de millones incluso, pero era para muchas personas. Y pues aquí en Dachau ya no había cámaras de gas, no había cámaras de tortura, no había nada de esas cosas, entonces era mucho más light, por decirlo así. Pero obviamente también siempre estaba el abuso de los soldados nazis y, o sea, la comida era lo mismo, y, o sea, tampoco era tanto, pero bueno, Frankel dice que ellos, o sea, después de ver esas pequeñas cositas justamente, dijo como, o sea, esto era la felicidad, así como si fuéramos a un lugar increíble, por decirlo así. Entonces, eso es justamente lo que dice Frankel de cuando van a Dachau, que un buen de prisioneros festejaron, literalmente gritaron que no habían pasado como por la vía del tren para ir hacia otro campo de exterminio, porque también estaba ese riesgo. No sabían que iban a ir ahí a Dachau. Y esta parte de los cambios y los planes, habla Frankel sobre la irritabilidad y el enojo, y también habla mucho sobre el complejo de inferioridad, cómo a veces no llevas a cabo tus planes porque te sientes inferior, o cómo a veces cuando estás muy irritado ya no haces nada al respecto porque no te salieron las cosas como querías, entonces te irritas, o también tienes este complejo de inferioridad. Entonces dice Frankel que pues él en su experiencia en esos campos de concentración, eso no te ayudaban a sobrevivir, entonces justamente hace mucho énfasis en esas dos cosas, en la irritabilidad y el complejo de inferioridad. Y también habla sobre un tipo de libertad, Víctor Frankl habla sobre lo que él llama la libertad interior. Y la libertad interior, pues él decía que era esta decisión que nosotros tenemos y que nadie nos puede quitar, que nadie nos puede quitar como esa decisión interior de qué vamos a hacer. Y uno de los ejemplos que él da era que él siempre tenía la decisión de poder consolar a los demás, y él ayudó a muchas personas en los campos de concentración, no como una terapia, pero hasta Frankel dice que es como una terapia improvisada, donde pues ayudó a mucha gente a que no se suicidara, nada más hablando con él, la maravilla de lo que hacen las palabras más que un medicamento. Y pues habla sobre esta parte, ¿no, Frankel? De que pues ayudaba mucho dando terapias, y especialmente para que la gente no se suicidara, y habla de esta libertad interior, esta decisión interior que tú siempre vas a tener de las cosas, dice que nadie te lo puede quitar. Luego habla sobre el destino y cómo el destino pues justamente a veces nos cambia las cosas. Yo no sé, no creo tanto en el destino, pero bueno, Frankel dice que esta parte del destino pues nos tiene preparadas diferentes cosas, y que estas diferentes cosas las tenemos que afrontar siempre con voluntad, como él lo hizo a lo largo de toda su estancia sobreviviendo, intercambiando pan, haciéndose amigo del soldado nazi, siendo extremadamente curioso, como todas estas cosas por las que hizo Víctor Frankl. Dijo como eso es lo que tú necesitas tener, siempre voluntad cuando enfrentes las cosas, siempre tener esa libertad interior de decir, lo voy a hacer, lo voy a concretar y lo voy a hacer excelentemente bien porque tengo un propósito. Que ahí es cuando empieza a hablar Frankl justamente de lo que trata su libro, de El hombre en busca de sentido, que lo que tú hagas que tenga una causa que sea mayor a ti, pero bueno, ahorita viene eso más adelante. Y él habla sobre esta parte del destino, entonces las terapias en el campo, y también sobre la psicología de los guardias del campo, y decía que pues obviamente eran todos muy pues mala onda en ese campo, psicópatas, ¿no? Muchísimos, mucho odio, mucho resentimiento, ¿no? Y pues solo del otro lado existe el
sentido y el énfasis por sobrevivir, no te estás enfocando en quién odias y a quién amas, sino en sobrevivir, como decía Frankel. Y llega la tercera fase, que es la tercera fase ya cuando liberan a Frankel. Y pues bueno, para concluir, Frankel sale de los campos de concentración, lo liberan el ejército de los Estados Unidos. Y tras liberarlo, pues bueno, Frankel crea algo que se llama la logoterapia, que lo vamos a hablar en otro podcast, sin duda alguna. Y cuando crea la logoterapia, también escribe este libro que es El hombre en busca del sentido. Y pues bueno, ha sido un libro que ha tenido muchísimos reconocimientos a nivel internacional. Y pues bueno, desgraciadamente Frankel, él cuando estaba en los campos de concentración creía que su esposa seguía viva, desgraciadamente no. Su esposa junto con sus papás fueron asesinados durante esta Segunda Guerra Mundial y se entera ya después de salir, pero una de sus motivaciones para salir del campo precisamente era su esposa. Entonces eso también dice que le ayudó mucho, especialmente en la parte de la imaginación y la fantasía de esta experiencia interna. Dice que pues su esposa le ayudó muchísimo y pues entonces le dedica también este libro a muchísimas otras personas. Y creo yo que es un libro excelente, no porque aquí ya lo hayamos hablado todo el resumen significa que ya hubo spoilers o así, al contrario, les recomiendo que lean el libro, es extremadamente bueno, en verdad es un libro que se tiene que leer, es muy bueno, es muy entendible, muy ligero, está muy cortito, son como 150 páginas, entonces sí les recomiendo que lo lean, les recomiendo mucho que lo lean. Y pues bueno, eso sería todo por el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos el siguiente miércoles. Y bueno, que tengan un excelente miércoles. Feliz Semana Santa. Que la pasen increíble. Y nos vemos hasta el siguiente miércoles. Nos vemos. Bye bye. Tampoco, no se olviden de darle suscribir, que siempre me dicen que lo diga, que aparentemente sirve. Y también denle un like. Bueno, ahora sí. Bye bye.